¿El arca de Noé era de origen sumerio? En la mitología sumeria, dentro del poema de Gilgamesh, se narra un gran diluvio, escrito de 1000 a 1500 años antes de la historia bíblica de Noé, donde Suisudra, el protagonista, construye una gran embarcación para preservar todas las especies en el mundo. Igual que se narra en la Biblia, los dioses sumerios envían el diluvio para limpiar al mundo de humanos. Igual que se narra en la Biblia, Suisudra es advertido por los dioses que construya un arca para preservar los animales salvajes, igual que se narra en la Biblia. La versión más antigua del diluvio sumerio es del siglo XVII a.C., escrita en sumerio en una tablilla que se encontró en Nippur. El Génesis de la Biblia fue escrito hasta el siglo V a.C., al siglo X a.C., según algunos historiadores, es decir, casi 1200 a 700 años después de la versión sumérica del diluvio. La epopeya de Gilgamesh, la epopeya de Atrahasis y la versión sumeria en la que el protagonista es Suisudra, todas estas narrativas son mucho más antiguas que la versión de Noé. ¿En qué aspectos se parecen? ¿En cuáles se diferencian? ¿Era Noé el protagonista en esas versiones? ¿O se habla de otros escogidos o héroes? ¿Las razones que desencadenan el diluvio son las mismas en todas las versiones? ¿Por qué Newton pensaba que un cometa había causado el diluvio del arca de Noé? ¿Quién fue Hipólito de Roma, el considerado primer antipapa? ¿Y qué tiene que ver con el arca de Noé? ¿Cómo era posible que todos los animales del mundo cupieran en un barco? Encontraron el arca de Noé en el siglo V y nadie dijo nada. Hoy responderemos a estas y otras interrogantes. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Un glaciar derretido hace 8000 años formó el diluvio del arca de Noé? El colapso de la capa de hielo de América del Norte, Lauréntide, causó la inundación que se cree está detrás de la historia del arca de Noé, hace 8000 años que impulsó la agricultura europea moderna. Este fue parte del resultado de una investigación que se publicó en el Quaternary Science Reviews. Expertos creen que el diluvio habría sido el resultado del colapso de la capa de hielo Lauréntide, el cual incrementó hasta 1.4 metros el nivel global del mar. Este diluvio provocó el que se considera en los 100.000 años más recientes el mayor pulso de agua dulce del Atlántico Norte, y según algunos expertos, este evento está detrás de varios mitos populares y de la narrativa del arca de Noé. ¿Por qué Newton pensaba que un cometa había causado el diluvio del arca de Noé? La física fue usada por los científicos en el siglo XVII para dar explicaciones de los milagros descritos en la Biblia. La historia nos relata que una visión en los cielos, que rara vez había percibido la humanidad, llenó de terror a la gente en Manhattan a finales del otoño de 1680. Se trataba de un cometa tan brillante que podía verse durante el día. No obstante, lejos de ser un presagio de la fatalidad, ese cometa de 1680 significó para los científicos una bendición, un objeto de interés. Uno de esos científicos fue Sir Isaac Newton, quien observó el cometa y los cálculos que hizo de su trayectoria confirmaron su teoría universal de gravitación. Pero además, el físico y teólogo fue el primero en proponer una teoría que vinculaba el impacto de aquel cometa con el gran diluvio. Newton afirmó que hace miles de años un cometa pasó cerca de la Tierra y fue tanta la cercanía que rozó con su cola nuestro planeta y ejerció tanta fuerza gravitacional a su paso que sacó océanos debajo de la corteza de nuestro planeta. El matemático William Wheaton, gran amigo de Newton, también se sintió atraído por aquel cometa y concluyó lo mismo, es decir, el diluvio universal pudo haber sido originado por fragmentos de aquel cometa que en el siglo XVII fue observado por incrédulos. Según un artículo de National Geographic, Wheaton argumentó que un cometa que pasara cerca de la Tierra podría explicar estos fenómenos. La atracción gravitacional del cometa, dijo, fracturó la corteza del planeta y la cola vaporosa del cometa saturó la atmósfera superior con un exceso de agua, lo que provocó una lluvia catastrófica.
El profesor retirado del Departamento de Filosofía de la Universidad de Kentucky, James Force, expresó: lo que diferencia a Whiston y Newton de los científicos modernos es su suposición de que la Biblia era literalmente verdadera y que el libro de la naturaleza de Dios podría usarse para comprender el otro libro de Dios, la Biblia. No obstante, el teólogo británico Thomas Burnet aseveró en su tratado La teoría sagrada de la Tierra que toda el agua del planeta, incluso con un adicional de 40 días y 40 noches, no servirían para explicar el diluvio. Burnet es de los que manifiestan que ese relato no puede tomarse literalmente. ¿Cómo es la historia bíblica del Arca de Noé? Dios se percató de cómo la humanidad se había vuelto malvada. Fue entonces cuando dijo: destruiré de la tierra el pueblo que he creado, y con ellos los animales, las aves y los reptiles. Génesis 6:5-7. Noé fue el único al que Dios consideró justo e hizo un pacto con él. Le ordenó que construyera un arca y dio instrucciones específicas que aquel buen hombre siguió. Dios también ordenó que tomara 7 parejas de todos los animales limpios, macho y hembra, y una pareja de los animales no limpios, macho y hembra. Noé y su familia subieron al arca junto con las parejas de animales seleccionados. Luego comenzó una lluvia que duró 40 días y 40 noches. Las aguas terminaron por cubrir los montes altos de la tierra. El resto de la vida pereció por las furiosas inundaciones. Finalmente, las aguas retrocedieron y el arca se detuvo sobre el monte de Ararat, actual Turquía. Noé primero envió un cuervo y luego una paloma para ver si había tierra seca. El cuervo nunca regresó, la paloma sí. La señal fue ver, en el pico de aquella ave, una hoja de olivo fresco. Noé salió del arca con su familia y los animales, y Dios prometió no volver a inundar la tierra. ¿Cómo es la versión sumeria del diluvio? En esta versión los dioses deciden enviar un diluvio para destruir a la humanidad. No obstante, el dios Enki, quien es el equivalente sumerio del dios babilónico Ea, y es el señor del mar de agua dulce del inframundo, pone al tanto a Suisudra, el gobernante de Shuruppak. Suisudra fue el hijo del último rey de Sumeria, antes de que se produjera el diluvio, para que construya una gran embarcación. Lamentablemente, el fragmento con las instrucciones para construir este gran barco es una de las partes extraviadas del poema. La inundación que azotó al mundo fue por un lapso de 7 días. Un fragmento de esta epopeya dice: la enorme barca había sido sacudida sobre las grandes aguas. En ese momento apareció Utu, dios del sol, y seguidamente Suisudra abrió una ventana, se postró y sacrificó 2 animales, un buey y una oveja. Parte del relato que se tiene continúa cuando ya finalizó el diluvio y Suisudra se postra ante las divinidades An y Enlil, las cuales lo llevan hasta Dilmun. Del resto de la narración no existe más evidencia. Como se observa, hay obvias diferencias con el relato hebreo, pero también coincidencias, aunque nadie puede asegurar que el relato de Noé procede de uno sumerio o de otro más antiguo. El Génesis se escribió en el siglo V a.C. El consenso entre los expertos sostiene que, probablemente, la fecha en la que se escribió el libro del Génesis es el siglo V a.C. La historia primitiva incluye relatos tan conocidos como el de la creación, el jardín del Edén, Caín y Abel, y por supuesto, el de Noé y el diluvio, que se halla del capítulo 6 al 9. Se ha aceptado que esta narrativa del Génesis está basada en 2 fuentes, la sacerdotal y la yahavista. Esta última habría sido resultado del periodo monárquico, muy especialmente de la corte de Salomón, siglo X a.C., según concluyeron expertos de la primera mitad del siglo XX. No obstante, un pensamiento más reciente expone que la fuente yavista proviene de poco antes o durante el cautiverio babilónico, en el siglo VI a.C., en tanto que la fuente sacerdotal data de mediados del siglo V a.C., y con afirmaciones de que el sacerdote Esdras es el autor, aunque el pensamiento más reciente cree que la edición final sacerdotal se realizó a finales del periodo exílico o poco después. Y es que en la historia primitiva, de la cual forma parte el diluvio, se mencionan unos personajes e incidentes que están prácticamente ausentes en el resto de la Biblia hebrea, por lo que estos capítulos, según han concluido los eruditos, se escribieron posiblemente en el siglo III a.C., es decir, mucho más tarde. Las versiones del diluvio de la historia mesopotámica. La epopeya de Gilgamesh está registrada en una tablilla que proviene aproximadamente de finales del segundo milenio a.C.,
Muchos eruditos han sostenido que esta historia se esconde detrás del relato bíblico. De la narrativa del diluvio mesopotámico se conocen varias versiones. Cada una está en mayor o menor medida adaptada a una de las versiones anteriores. Aquí vamos a mencionar algunas. Ya hablamos de la versión sumeria, donde el protagonista es Suisudra. El nombre que recibe en las versiones babilónicas es Atrahasis. Esta versión es inscrita en la ciudad sumeria de Nippur, alrededor del año 1600 a.C. Existe otro relato, la epopeya de Atrahasis, escrita en acadio hacia el siglo XVIII a.C. En el Museo Británico de Londres se halla la copia más antigua y completa de este poema, que detalla la creación del mundo y contiene la narración de un diluvio, del cual Atrahasis es prevenido por el dios Ea. Ea, el dios de la inteligencia y ayudante del hombre, le ordenó a Atrahasis que construyera una embarcación para salvar a los seres vivos. El diluvio, que arrasó con los seres humanos, se extendió durante 7 días y 7 noches. Asimismo está la versión de Beroso, que se escribió en griego en el siglo III a.C. Por otra parte, está la versión que se narra en el Génesis y la del libro de Enoch, que difieren en algunos aspectos. Existen otras versiones en diferentes culturas y religiones, como la griega, la hindú, primera dinastía de China, la egipcia, judía, musulmana, maya, etc. La versión más parecida a la de la Biblia es la del poema de Gilgamesh. La historia icónica del diluvio, la de Noé y el arca tal como lo conocemos hoy, ciertamente se originó en el paisaje de la antigua Mesopotamia, el Irak moderno. Esta fue la conclusión del profesor Finkel, autor del libro El Arca antes de Noé, decodificando la historia del diluvio, publicado en el año 2014. En la versión de Utnapishtim, es decir, la de la epopeya de Gilgamesh, el arca tenía la forma de un cubo y contaba con 6 cubiertas de 7 compartimientos, y cada una está dividida en 9 subcompartimientos. En la epopeya de Gilgamesh, al igual que en la de Noé, se ofrece una descripción del barco que termina por detenerse en una montaña. También hay coincidencias en cuanto a la aparición de aves, que son enviadas a buscar tierra. ¿Cuál es la diferencia entre Sumerio y Mesopotamia? Mesopotamia y Sumerio no son vocablos equivalentes, y es que Mesopotamia comprendía la región entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que actualmente es Irak. Por su parte, el vocablo sumerio hace referencia a una región que estaba ubicada al sur de Mesopotamia y en la que floreció la civilización sumeria alrededor del 4500 a 1900 a.C. El término sumerio alude a un grupo determinado de pueblos no semíticos que habitaban en Mesopotamia antes de que se realizaran las conquistas del imperio semítico acadio, aunque también hace alusión, entre otras cosas, a la región y cultura, al gentilicio e idioma. Es importante no confundir Sumerio con Samaria, que era el antiguo país ubicado al norte de Judea. Tampoco hay que confundir con el término Cimeria, con Se, que puede aludir tanto a una región del norte a la que Homero hizo mención en la Ilíada, como al país en el que nació Conan el Bárbaro, el mito de Robert E. Howard. ¿Qué paralelismos existen entre la versión bíblica de Noé y la versión mesopotámica donde el héroe es Atrahasis? En ambas versiones un individuo fue escogido para construir la embarcación, y así pudiera salvarse junto con algunos animales. También coinciden en que el diluvio fue causado por la intervención divina. En la versión de Atrahasis, el arca tenía forma circular y poseía 1 o 2 cubiertas, en tanto que el arca de Noé era rectangular y con 3 cubiertas. Existe la creencia de que hay una progresión de circular o acúbica o de cuadrada a rectangular. Una de las cosas que asombran son las áreas de cubierta de las 3 arcas, pues son casi idénticas, ya que tan solo había un 4% de diferencia. Y también hay paralelismos lingüísticos entre las narrativas de las arcas de Noé y Atrahasis. Por ejemplo, el vocablo que se emplea en Génesis para la palabra brea no es el término hebreo habitual, en cambio, sí tiene estrecha vinculación con la palabra usada en la historia babilónica. Además, en el hebreo, el vocablo para referirse a arca es teba, que es prácticamente idéntico al término babilónico para una embarcación oblonga, el cual es tubu, y es que hay que tener en cuenta que en hebreo la UB y la B son la misma letra. ¿Qué diferencias hay entre los dos diluvios? Así como hay paralelismos, también hay diferencias entre estos dos relatos. En cada uno de ellos difieren las razones por las que Dios y los dioses envían el diluvio.
En el texto hebreo, cuando Dios observó que la maldad había invadido a la humanidad, decidió enviar el diluvio. En cambio, en la versión babilónica de Atrahasis, las razones que motivaron el diluvio fue reducir la superpoblación. Incluso otras medidas se aplicaron para limitar a la humanidad luego de darse el diluvio. El arca de Atrahasis estaba construida con una gran cantidad de cuerda de fibra de palma y es sellada con betún. El diámetro de la embarcación era de unos 70 metros de ancho y las paredes tenían un alto de 6 metros. Por su parte, el arca de Noé estaba hecha de madera resinosa, que es muy resistente a la humedad, y con brea se sellaron las rendijas por dentro y por fuera. ¿Quién fue Hipólito de Roma y qué decía sobre el arca de Noé? Después de haber encabezado un grupo que dentro de la iglesia en Roma se separó en contra del Papa Calixto I, Hipólito de Roma ha sido considerado como un antipapa, de hecho, el primero en que fue catalogado como tal. Su reconciliación con la iglesia se produjo cuando el Papa Ponciano se convirtió en el sucesor de Calixto. Así, Hipólito murió reconciliado con la iglesia, y no solo eso, lo hizo como mártir, razón por la que se le honra como santo. Por otra parte, fue un escritor de la iglesia primitiva que intentó demostrar que el arca era un símbolo del Cristo que se esperaba. Esto lo afirmó basándose en que la puerta de la embarcación se ubicaba en el extremo este, justo la dirección en la que aparecerá Jesús en su segunda venida. Además, dijo que a bordo fueron llevados los huesos de Adán, junto con oro, incienso y mirra, los símbolos de la natividad de Cristo. Asimismo, Hipólito aseveró que la señal de la cruz se formaba en el agua debido a que el arca flotaba de un extremo a otro, en las 4 direcciones. Esto sucedió, según su afirmación, antes de que finalmente la embarcación se detuviera. ¿Qué explicación daba Orígenes de Alejandría? Orígenes de Alejandría fue un teólogo y padre de la iglesia primitiva, y en su momento, en respuesta a las fuertes críticas que ponían en tela de juicio el hecho de que el arca no pudiera contener todos los animales, señalaba que Moisés, al haber sido criado en Egipto, pudo haber empleado la medida egipcia conocida como el codo. También habría acomodado la forma del arca como una pirámide, acortada, cuadrada en su base y que se estrecha en su punta a una medida de un cubo en sus extremos. Hay que aclarar que la tradición judía atribuye al Pentateuco, donde está incluido el Génesis, a Moisés, el patriarca hebreo. No obstante, él no escribió ninguno de los 5 libros, pero el Pentateuco representa en sí la ley de Moisés. También hay que señalar que únicamente hasta el siglo XII se comenzó a describir el arca como una caja rectangular con techo inclinado y con forma cuadrada en su base. ¿Qué decía Hipóstasis de los Arcontes, de la historia del arca de Noé? Hipóstasis de los Arcontes es un escrito gnóstico que data del siglo III y en el que se planteó que Noé fue escogido para que fuera salvado por los perversos arcontes, o constructores del universo divino en el agnosticismo y otras religiones, cuando buscaban destruir a los demás habitantes de la tierra con un gran diluvio. En el escrito, Norea, la hija que Eva dio a luz, intentó abordar el arca para salvarse de la destrucción, pero los arcontes intentaron ultrajarla. No obstante, ella pidió ayuda y el ángel Elelet fue en su auxilio. El arconte Sabaoth terminó salvando a la raza gnóstica, que quedará bajo el poder de este arconte hasta la segunda venida del Salvador. En 1771, la Enciclopedia Británica incluyó al Arca de Noé como algo que sí pasó. El Arca de Noé fue descrita como algo real por la Enciclopedia Británica en el año de 1771. La embarcación fue detallada como un barco de madera de 3 pisos, por lo que sus dimensiones eran suficientes para que cupiera la diversidad de animales, que por cierto no llegaba a las 100 especies de cuadrúpedos, ni a las 200 aves. Jacob de Nisibis escaló una montaña para buscar el arca de Noé. Una leyenda surgió en el siglo V y en ella se planteó que, en su propósito de dar con el arca de Noé, Jacob de Nisibis escaló una montaña. De acuerdo con lo relatado por el historiador armenio Fausto de Bizancio, Jacob se trasladó hasta las montañas de Armenia en compañía de su grupo. Juntos llegaron al monte Ararat, que se ubicaba en los límites del señorío de Ararat, en el distrito de Kurdok. Pero un hecho cambió los propósitos de Jacob, pues mientras dormía cerca de una cumbre, recibió la visita de un ángel, quien le ordenó que no escalara más, y le obsequió una tabla que provenía del arca para que se consolara. Jacob regresó con la tabla hasta la ciudad, y según lo que se dice, allí se ha conservado como reliquia. John Joseph Norrie dijo que encontró el arca de Noé en 1887.
El hallazgo del Arca de Noé ha sido el objetivo de muchas personas. John Joseph Nouri fue una de ellas. Nació en Bagdad en 1865 y fue consagrado archidiácono de la Iglesia Católica Caldea en 1885. Él aseguró que descubrió el Arca de Noé en abril de 1887, específicamente en la cima del monte Ararat. Sobre su descubrimiento habló en Chicago, cuando en 1893 asistió al Parlamento de las Religiones del Mundo. La legitimidad de sus aseveraciones fueron puestas en tela de juicio después de que en 1893 fuese asaltado en una visita que hacía en San Francisco y abandonado en el Napa Insane Asylum, donde fue puesto bajo custodia como paciente y posteriormente se puso en duda su estado mental. La octava persona en pisar la Luna hizo una expedición para dar con el Arca de Noé. El astronauta James Irving fue la octava persona que pisó la Luna y en 1982 hizo una expedición para dar con el Arca de Noé. En 1971, en plena misión Apolo 15, Irving tuvo una epifanía religiosa que hizo que en 1972 renunciara a la NASA para luego crear la High Flight Foundation, una organización evangélica. En 1976 conoció a Eric Cummings y manifestó entusiasmo en hacer parte de una de sus expediciones en busca del Arca de Noé. En 1977 se le negó a Irving el permiso para subir el monte Ararat, pues este había sido cerrado por la política turca. Pero en 1980 su fama le allanó el camino para conocer y relacionarse con el presidente Kenan Evren. Este lo invitó en 1982 a liderar una expedición que lamentablemente terminó en desastre tras una fuerte caída de Irving. El diluvio universal ha traspasado culturas y épocas, y aunque no haya plena certeza de que el mito bíblico proceda de un sumerio o de otro mesopotámico, lo cierto es que se ha convertido en una de las narrativas más fascinantes. Incluso muchos se han aventurado en la búsqueda de aquella embarcación, sin importar que los eruditos sostengan que no fue un hecho real, sino un acontecimiento meramente literario. De manera que Noé y el diluvio pueden considerarse parte de la historia incomprendida de la humanidad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan si el Arca de Noé era de origen sumerio. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.